Con el paso de los días va escalando la tensión diplomática entre Guatemala y Colombia, después de que el país centroamericano diera a conocer su intención de poner en marcha una investigación contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Recordemos los principales hechos. De acuerdo con el gobierno de Guatemala, la investigación contra el ministro colombiano tiene lugar en el marco de una investigación del caso Odebrecht. Recordemos que el ministro Velásquez fue también jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, entre los años 2013 y el año 2017. La CICIG fue una comisión creada en el año 2006 y fue disuelta en el año 2019. Surgió como parte de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas. Era una entidad independiente que debía apoyar al Ministerio Público, también a la Policía Nacional Civil y a otras entidades del Estado guatemalteco en investigaciones de delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y también por grupos clandestinos. En esencia, buscaba fortalecer la justicia en Guatemala para que ellos más adelante pudieran enfrentar escenarios futuros en el área de justicia. Durante sus años de funcionamiento, la comisión impulsó casos en los que unas 680 personas fueron implicadas en diferentes casos. Entre ellos hubo varios funcionarios del gobierno guatemalteco y también destacados empresarios de ese país centroamericano. Ganó 310 condenas y desmanteló unas 60 redes criminales. El fiscal de Guatemala, Rafael Curruchiche, indicó que Velásquez debe responder por actos ilegales, por arbitrariedad y abusos. Escuchemos sus palabras puntualmente. Ante los hechos evidentes en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al Estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley. Velásquez, después de su paso por Guatemala, genera opiniones divididas en ese país centroamericano a raíz de su trabajo en esta comisión. Entre sus trabajos más destacados estuvo el haber liderado una investigación que terminó con la dimisión del presidente o entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en el año 2017. El exmandatario recibió una condena de 16 años por casos de corrupción. Velásquez fue cesado de esta comisión internacional porque así lo decidió el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien decidió también poner fin a esa comisión internacional. Ante estas acusaciones y decisiones del gobierno de Guatemala, la contraparte colombiana respondió, por supuesto, como era de esperarse. Así lo hizo el presidente colombiano Gustavo Petro desde la ciudad de Davos, en Suiza, en donde asiste al Foro Económico Mundial. El mandatario respaldó por completo a su ministro, defendió la dignidad de ese país suramericano y pidió respeto para Velásquez y para él como mandatario. Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta. Provenga de quien provenga, y se saben ya los nombres exactos, etcétera, lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia, pero con un ciudadano colombiano al frente que merece todo el respeto por su accionar. Esas venganzas de politiqueros y de corruptos nosotros no las vamos a aceptar más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional. Ya lo ven ustedes, la tensión entre los dos países está presente. Ambas naciones ya convocaron a sus respectivos representantes diplomáticos a consultas. Pero entonces, ¿puede trascender esta tensión entre los dos países latinoamericanos? ¿Por qué Guatemala hasta ahora inicia una investigación contra Velásquez? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y cómo debe ser el manejo que le debe dar Colombia a este caso, dado el caso que Velásquez sea encontrado culpable o inocente o que trascienda esta investigación allí en Guatemala? La tensión entre Guatemala y Colombia es nuestro tema de debate y análisis hoy en el debate de France 24. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Stephanie Rodríguez, internacionalista, abogada enfocada en temas de derechos humanos. Ella se encuentra en Ciudad de Guatemala, Guatemala, y desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, se conecta Alejandro Godoy. Él es consultor geopolítico en asuntos internacionales, también es docente de posgrado del área de relaciones internacionales en la Universidad Militar
Militar Nueva Granada en Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, recuerden que también hacen parte de esta discusión. Pueden dejar los comentarios y todas las preguntas que ustedes quieran hacer sobre este tema a través de las redes sociales. Se las recuerdo para que participen. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios es #ElDebateF24. No olviden también que todos los contenidos de este programa también están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Ya hay una comunidad grande que va creciendo a través de la escucha de nuestros contenidos, a través de nuestros podcasts. A todos ellos también los saludamos desde aquí, desde el estudio de France 24. Comienzo entonces saludando a Stephanie allí en Ciudad de Guatemala. Y Stephanie, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Y cree usted que este caso legal tiene pruebas contundentes en contra de Velázquez y que pueda trascender? ¿Cuál es su opinión? Bienvenida. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Creo que antes de entrar directamente con la respuesta, a mí me gustaría explicar un poco para las personas que seguramente nos están escuchando en diversos países acerca del contexto que está viviendo Guatemala. Guatemala está viviendo un grave contexto en materia de derechos humanos, pero sobre todo en casos de corrupción y de falta de independencia judicial. Desde el 2018, como bien ya lo decían ustedes, terminan abruptamente el mandato de la CICIG, porque hay que decirlo así, el expresidente Jimmy Morales, que también fue señalado por casos de financiamiento electoral ilícito de su partido político, es quien decide no renovar el mandato de la CICIG. A partir de eso ha venido una escala de forma muy fuerte y poderosa en contra quienes lucharon en contra de la corrupción. Ya lo decían ustedes al principio que más o menos la CICIG conoció más de 300 casos, de que podríamos hablar casos de que donde estuvieron involucrados grandes políticos hasta llegar al presidente de la República, diferentes empresarios y personas que han tenido mucho poder o que han concentrado el poder económico y político en Guatemala. A partir de eso es que en los últimos años y sobre todo en la actual administración del Ministerio Público, y aquí me voy a detener porque las actuales autoridades del Ministerio Público, tanto el fiscal que se menciona en este caso, como la fiscal general han sido señalados por diferentes organismos internacionales de que están debilitando el Estado de Derecho. Incluso Estados Unidos, a través de dos listados de la lista Angel y el otro el listado McKinsey, han sido... Stephanie, se me está extendiendo mucho en este contexto y tengo muy pocos minutos para abordar el tema puntualmente. Entonces, ¿hay pruebas contundentes en contra del ministro Velázquez? ¿Qué se puede decir al respecto? Y ya vamos a abordar diferentes temas que usted ha puesto allí sobre la mesa en este contexto que nos estaba poniendo, que le agradezco que lo haga. Así que no se preocupe porque son temas que vamos a abordar. Claro, no existen pruebas contundentes. Esto es parte de una cacería que hay y una persecución penal en contra de los exfuncionarios, tanto de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la CICIG, por lo cual esto es únicamente, pareciera que es mandar una advertencia de que se va a perseguir a todo el que en su momento hizo un buen trabajo en los casos contra la corrupción. Vamos a ver ahora la perspectiva desde Colombia. Alejandro, allí en Bogotá, los saludo. Gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en el debate. ¿Y qué se puede decir de estas acusaciones? Ya Stephanie nos dice que claramente no hay muchas pruebas contundentes en torno a este caso. ¿Está siendo Velázquez entonces simplemente víctima de un caso pantalla, digámoslo así, para Guatemala poder hacer que la mirada se concentre en este caso y no en todos estos temas de corrupción que hay al interior del país que Stephanie nos estaba explicando? Sin duda, al ser Velázquez hoy ministro de Defensa, una figura tan importante para el gobierno colombiano, y no solamente él, sino otros funcionarios como por ejemplo David Gaitán, que era parte del equipo y que básicamente hoy por hoy tiene un papel muy relevante en Transparencia Internacional en esta ONG que ha condenado estos temas. Evidentemente se muestra que es una cortina de humo ante tantos casos de corrupción en el país y por otra parte también es curioso que un acuerdo policial de cooperación entre Guatemala y Colombia que se dio el 5 de agosto del 2022 se cancelara 3 días después cuando se dio a conocer que el ministro de Defensa iba a ser Iván Velázquez. Esto nos da pruebas contundentes también sobre lo que se estaba preparando para su acusación.
Alejandro, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. También como parte del contexto es importante decir o explicar qué tan cercanas son estas dos naciones, qué tan fluida es la relación entre Guatemala y Colombia, dos países latinoamericanos, pero que están geográficamente distantes, uno en Centroamérica, el otro en Sudamérica. ¿Hay una buena relación entre estos países o es tensa ya desde el principio de estos gobiernos a raíz de este personaje Velázquez que estuvo tantos años en Guatemala? Sí, realmente hay que recordar, debido a la polarización que estamos encontrando hoy en América Latina a nivel general con el tema de gobiernos de izquierda y de derecha, en este caso concreto, recordar que el presidente Yamatei pertenece a una corriente de derecha y además es heredero contundente del expresidente Jimmy Morales y se ve en este contexto. Además, comercialmente tampoco son muy cercanos, netamente. Las exportaciones de Colombia a Guatemala representan un 1,3%. Entonces, en este momento sí se encuentra una debilidad fuerte que en el pasado era mucho más cercano, cuando vimos que Colombia participó por allá en el año 1983 en una comisión que se llamó la Comisión de Contadora y que estableció unas necesidades fuertes de unos posteriores acuerdos llamados Esquipula 1 y 2 en el 87 y en el 86. Para mejorar las condiciones de Guatemala. Ya mi colega Stephanie establecía ese panorama tan fuerte que se encuentra en Guatemala y que no se ha visto de forma contundente en las mejoras de la vida de la población y de la sociedad civil. Por ende, es un momento delicado y, como lo vimos también, se llamó a consulta a los embajadores de lado y lado. Stephanie, retomo la conexión con usted y le pregunto, en este contexto que usted nos hacía al inicio del programa, usted habla que tal parece que se está tratando de generar casos contra todas estas personas que en su momento lucharon contra esta corrupción que está enquistada en la realidad de Guatemala, que ya lo vamos a analizar a profundidad. Aquí, ¿qué tanto hay de venganza, revanchismo contra estas personas o instituciones? ¿Cuál es el contexto de esta, no sé si lo podemos llamar como una campaña en contra de estas personas que combatieron la corrupción? Sí, la verdad es que pareciera que sí es una venganza sistemática. ¿Por qué? Porque en lugar de que casos que la antigua FES y la CICIG dejaron muy avanzados, digamos, en el proceso penal, a quienes han sido criminalizados no únicamente han sido estos funcionarios y exfuncionarios. Creo que uno de los casos más insignes, y lo hemos mencionado, y yo lo menciono concretamente, es que la antigua fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que trabajaba directamente con la CICIG, Virginia La Parra, es una mujer que acaba de ser sido condenada porque denunció a un juez que estaba haciendo algunas actuaciones irregulares. Eso, más la persecución, por ejemplo, del antiguo fiscal de la Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, que es uno de los más de 25 exiliados del sistema de justicia que hay en Estados Unidos actualmente y que han sido perseguidos no solo únicamente penalmente, sino políticamente. Entonces, esto es parte de toda esta estrategia de venganza y revanchismo para quienes en algún momento sirvieron al país. Y lo que más llama la atención es que no es casualidad que también hay que entender que Guatemala está en un contexto electoral, donde en medio de este contexto electoral que empezará en unos días, empieza a salir esto. Y todavía si le agregamos a esto, que es hablar acerca de un ministro de otro país, como es el señor Iván Velázquez, en algún momento fue el comisionado, me parece que es totalmente ilógico, rompe reglas de derecho, pero también al final es meterse en problemas políticos. Quiero aclarar que yo soy abogada, no soy internacionalista. Entonces crea una tensión, sin lugar a dudas, innecesaria, únicamente porque estos grupos de poder políticamente y económicamente que se vieron investigados en sus intereses durante el tiempo de la CICIG, están haciendo en este momento. Stephanie, continúo con usted y le pregunto, este caso puntual que se suma a estos casos de corrupción que se han presentado en Guatemala y que están en marcha allí estas investigaciones en Guatemala, ¿qué evidencia del sistema judicial de este país? Que hay ciertos puntos de escape, erosión. ¿Qué dice esto entre líneas, este caso puntual de Velázquez, esta acusación, esta investigación que va a poner en marcha Guatemala? Sí, como les decía al principio, estamos viviendo una crisis creo que nunca antes vista. Creo que tal vez se equipara a algunas crisis que se vivió durante el conflicto armado interno, pero la independencia judicial está siendo totalmente socavada. Y para explicarles una parte, y es que al final todo esto tiene origen en otros temas.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala llevan más de 2 años sin ser electos. O sea, los que están actualmente ya cumplieron su función, pero el Congreso de la República, que también ha tratado de solaparse y no avanzar en temas de justicia, no los ha elegido. Y son estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes están de forma ilegítima, quienes han ayudado a perseguir jueces. Y, por ejemplo, uno de los jueces que conoció este caso, Miguel Ángel Gálvez, tuvo que salir exiliado en Guatemala. Tenemos más de 10 jueces exiliados que han llevado este tipo de casos, jueces que se especializaron. Y por otra parte tenemos fiscales, la mayoría de la antigua FESI está exiliada y está perseguida. Esto en ningún un país que se denomina democrático y que tiene un sistema de justicia fuerte y solvente podría llevarse a cabo. A veces es irreal lo que se está viviendo. Alejandro, hablemos de la posición que ha asumido el gobierno colombiano. Ha dado un total respaldo, como ya lo decíamos, al ministro Velázquez. El presidente colombiano ha sido muy enfático en estas declaraciones en respaldar a su funcionario, en pedir respeto hacia el país y hacia la figura de él como mandatario. Pero tal vez el presidente Petro no se ha excedido un poco en algunas palabras al mencionar palabras como decir que esto ya era un caso de corrupción o que era una investigación corrupta, al tildarlo esto como un caso de corrupción sin tampoco tener unas pruebas evidentes. Ahí el presidente se está pasando un poco de su posición y del manejo diplomático que toca darle a este tipo de temas. Sí, es importante verlo desde la diplomacia, como bien lo anuncia, porque específicamente hemos visto un cruce de declaraciones ya clarísimo, donde el presidente Jean Matain, en este caso particular, estableció que el presidente Petro debía actuar desde la política y no desde recordar a su pasado guerrillero. Entonces, esto se ha convertido en unos dimes y diretes, como diríamos aquí en Colombia específicamente, y eso sí mina las relaciones, mina la confianza, y lo que menos se busca es una fragmentación, sobre todo en un gobierno que completa tan pocos meses en este aspecto concreto, y por ende sí es un llamado, como se establece, a bajar un poco la voz también desde las redes sociales, que es un punto más relevante. Por ende sí es bastante complejo ese momento en cuanto a los trinos, por una parte. Evidentemente, por supuesto que el presidente asume una postura correcta en defender a su ministro de Defensa y establecer también cómo Estados Unidos ya también se ha comprometido a decir que está en concordancia con lo que opina el gobierno nacional en este caso concreto. Pero sí sería importante utilizar esos canales diplomáticos que dan las embajadas y las cancillerías. Eso es importante, mantener la agenda diplomática abierta. Stephanie, hablemos del fiscal que está detrás de esta investigación, el fiscal Rafael Curruchiche. ¿Quién es este personaje en la escena de la justicia guatemalteca y de la escena política de Guatemala? Pónganos en contexto. Gracias. Iniciar que el antiguo fiscal Juan Francisco Sandoval, pues, es despedido de forma anómala en Guatemala, explicar que la carrera de los fiscales establecen que son inamovibles y no se pueden despedir de una forma. Y de un día para otro, este fiscal había liderado junto con todo el personal de la CICIG y con Iván Velázquez estos casos, es básicamente despedido, y esa misma noche se tiene que exiliar y tiene que salir básicamente a medianoche para no ser perseguido. A partir a partir del despido injustificado y el exilio de Juan Francisco Sandoval, pues la fiscal actual general de Guatemala nombra a Rafael Curruchiche. Hace un par de meses Estados Unidos, en estas listas que hace, la lista Angel, establece que Rafael Curruchiche es un actor antidemocrático que ha socavado el Estado de Derecho. Y a partir de esta misma fiscalía, para poner en contexto a las personas que nos ven, esta fiscalía que antes perseguía a los grandes capos, evasores, políticos de turno, financiamiento electoral ilícito, los casos que últimamente ha sacado son los casos en contra del expersonal de la fiscalía y de la CICIG. No, estamos hablando de Virginia La Parra, que se lo mencioné, de Iván Velázquez, de David Gaitán, ahora que era parte de la FESI, pero hay una serie de fiscales que tuvieron que salir y son perseguidos por diferentes temas. Entonces, ese es el personal de Rafael Curruchiche. En el caso del contexto guatemalteco, la mayoría de personas que conocemos este caso sabemos que es un actor puesto ahí para únicamente resguardar ciertos intereses y básicamente tener una persecución penal en contra de estos funcionarios. Ese es el personaje que se encuentra hoy en esa fiscalía, que era la más fuerte en capacidades que tuvo el Ministerio Público, pero que lamentablemente ya no existe. Estefanía, manteniendo en este marco del contexto de Guatemala,
¿Qué tan fuerte está el tema de la corrupción a nivel del gobierno y a nivel también del empresariado, que fueron justamente dos de las áreas o dos de los focos que tuvo esta Comisión Internacional para investigar diferentes casos? Detrás de estas investigaciones, detrás de este caso contra Velázquez, ¿puede haber manos importantes del gobierno y manos también de la sociedad guatemalteca, de las altas esferas de los empresarios guatemaltecos, o esto parte desde una iniciativa simplemente desde la Fiscalía? No, hay que recordar que históricamente en el contexto de Guatemala han sido estos empresarios quienes tienen el poder económico y político en Guatemala, ¿verdad? Quienes financian partidos políticos, y por ahí voy a utilizar unas palabras que utilizó Iván Velázquez en su momento. El origen del problema en la parte política de Guatemala era el financiamiento electoral. En su momento, los grandes empresarios, como hay en cualquier país, pero en Guatemala todavía se concentra en menos manos la riqueza, fueron señalados de financiar electoralmente al expresidente Jimmy Morales y al partido de gobierno de turno. A partir de esto ha venido un revanchismo. Ya no ha habido ninguna investigación de la que estuvimos acostumbrados durante varios años los guatemaltecas y guatemaltecos, donde se nombraba a estos empresarios que evadían impuestos, financiaban electoralmente ilícita, contaminaban, pedían favores políticos. Esto ya no existe. Esa FECI únicamente sirve para hacer esto. Y eso llama mucho la atención porque todas aquellas investigaciones que han habido como les comentaba, de evasión de impuestos, de financiamiento electoral, ya no hubo un avance en este tipo de investigaciones. Entonces, al final, la Fiscalía, este fiscal de turno y la fiscal de turno están sirviendo como un instrumento para la venganza de todas estas personas de este poder político económico que en algún momento, durante los años o los mejores años de la CICIG y de la FECI, fueron descubiertos y fueron puestos al desnudo delante de toda la ciudadanía. Alejandro, en el contexto colombiano, ¿esto hasta dónde puede llegar para la relación entre Colombia y Guatemala? ¿Qué otros escenarios posibles puede escalar Colombia con la idea de defender la buena honra y el nombre de su ministro? Como ya dijo el presidente Petro que lo va a hacer, siempre va a defender y estar del lado de su ministro de Defensa. ¿Colombia hasta qué escenarios puede escalar este desacuerdo, esta discrepancia con Guatemala? ¿O sigue siendo de pronto el diálogo la pieza y la carta más fácil de jugar por el momento? Por el momento, por supuesto, esperemos que se le baje la temperatura, que en este caso el diálogo sea la herramienta clave, pero evidentemente podría discutirse dentro de organismos multilaterales, como sabemos, como el caso de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, o como tiene parte por haber sido exactamente un organismo independiente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y donde ya el secretario general Guterres ha llamado a la conciencia, a la concordia y a establecer canales de comunicación, esperando, por supuesto, que no llegue a conocerse en estas instancias, que es lo que se espera. Porque el camino y el escenario, por supuesto, más radical sería ¿cuál? La ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Alejandro, ¿y qué respaldo tiene Velázquez? Veíamos que tiene el respaldo del presidente, en cierta forma también de la ONU. Ya Estados Unidos también se pronunció en torno a esta situación y le pidió a los dos países guardar un poco la compostura y bajar un poco la temperatura, como dice usted. Pero ¿quién respalda a Guatemala en esta denuncia? Sí. Eso es lo más curioso, digamos, si otro sería el presidente de los Estados Unidos, porque llamó mucho la atención que en la era Trump, eso sí es importante y muy rápido decirlo, los fondos para la CICIG bajaron, en este caso concreto, por la buena relación que tenían Guatemala y los Estados Unidos, pero vemos en este caso concreto como bastante solo a Guatemala en su cruzada solitaria, precisamente, valga la redundancia en este caso concreto, porque así como lo comenta la colega Stephanie, y lo vemos en diferentes escenarios, las pruebas son muy grises, realmente son débiles y no se encuentran establecidas para llevar a unos tribunales de justicia al ministro Velázquez en este caso concreto. Stephanie, retomando el caso de Guatemala a nivel internacional, ya vemos que esta denuncia y esta intención de
comenzar esta investigación contra el ministro colombiano ya está generando esta crisis diplomática entre Bogotá y Ciudad de Guatemala. Estados Unidos también ya un funcionario de no un alto nivel político también ya habló sobre este tema. ¿Esto qué le va a empezar a generar a Guatemala a nivel internacional haberse lanzado a hacer esta investigación de, como ustedes dos han dicho, pues tiene unas pruebas que son muy grises, que todavía no son muy claras como para poder respaldar el argumento guatemalteco? Claro, mire, lamentablemente Estados Unidos desde hace un par de años, efectivamente, como decía el colega, desde la era Trump, de alguna forma ha bajado la condena que se le ha hecho en el caso de los corruptos en Guatemala, ¿verdad? Los actores implicados en actos de corrupción. Considero que el panorama es bastante complejo. Les digo, en el contexto guatemalteco estamos por iniciar un proceso electoral. El derecho penal o la fiscalía está siendo utilizada como un instrumento de venganza y de persecución, no únicamente a los funcionarios, en este caso como Iván Velásquez y los funcionarios de la CICIG y de la FESI, sino también a periodistas, defensores de derechos humanos. Entonces el espacio o el contexto es muy complicado. Pues nos tocará a todos los guatemaltecos y guatemaltecos de alguna forma en sus diferentes manifestaciones hacer un alto a todo esto. Esto no es únicamente, ahorita está escalando a nivel internacional porque ahora estamos hablando de un funcionario de otro país, un alto funcionario de otro país. Pero esta persecución que se está dando y que se ha dado en los últimos años en contra de todos estos personajes que les dije, ha aumentado y hay una escalada muy profunda, deteriorando el Estado de Derecho. Y pues creo que para nadie de las personas que nos ven es un secreto de Guatemala en los últimos años cómo la corrupción ha permeado toda la institución pública, sí, y cómo ha socavado al Estado de Derecho. Justamente para allá iba mi siguiente pregunta, Stephanie. ¿Qué tan enquistada está la corrupción en la realidad guatemalteca? Sabemos que la corrupción es un tema transversal para toda América Latina. Esto no es exclusivo de este país centroamericano. Es un mal que afecta a todos los estados latinoamericanos. Pero Guatemala parece ser un caso muy particular, sobre todo por los hechos que se están viviendo, que usted ha mencionado, en cuanto a la persecución a los periodistas, persecución a políticos, a opositores y a personas que trabajaron o que hicieron parte de estas comisiones para investigar casos de corrupción. Como bien dicen ustedes, el tema corrupción es un tema de América Latina, pero en Guatemala sus raíces son mucho más profundas por cómo está conformado el Estado. Desde partidos políticos hasta toda la institucionalidad, ahora con la cooptación casi total de la mayoría de institucionalidad que está en manos de gente cercana al gobierno o del ejecutivo de turno, que también ha sido señalado. Y recordemos que los últimos 3 gobiernos, no voy a mencionar los otros porque también ha sido, pero en los últimos 3 gobiernos de Guatemala los casos de corrupción han sido muy altos. Si no veamos los casos de Alejandro Yamatei como una minera rusa que supuestamente recibió pagos por favores de licencias que la fiscalía nunca investigó. El expresidente Jimmy Morales salpicado hasta su hermano y su hijo por temas de corrupción. El expresidente Héctor Pérez Molina, que acaba de ser condenado a 15 años de cárcel, pero que todavía tiene los procesos abiertos. Y menciono esto porque estamos hablando de las personas que dirigen el país. Eso creo que ya nos dice mucho, y por ahí Transparencia Internacional y otros organismos han mencionado que muchas veces del presupuesto entero del país, el 40% sirve para corrupción. Entonces, eso creo que nos dice bastante en qué posición estamos actualmente. Dice mucho sobre la situación de allí, de Guatemala. Alejandro, en el contexto colombiano, volvemos otra vez a la realidad de este país. Hay que decir que este es un gobierno nuevo, lleva apenas 5 meses en el poder. ¿Qué tanto han cerrado filas en torno al ministro allí en Bogotá? No solamente el presidente, que ya lo mencionábamos, pero a nivel político, ¿qué tanto han respaldado al ministro Velásquez y defienden la acción que realizó él durante sus años en Guatemala? ¿Ha habido apoyo del empresariado, de otros sectores políticos en torno al ministro? Sí, hay que recordar en este caso particular y para los televidentes que Velásquez de igual manera estableció una relación bastante complicada en sus años con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Entonces también hay algunas versiones que han establecido que potencialmente podría ser una jugada desde la derecha en este caso particular. La relación no tan positiva que ha tenido Iván Velásquez como ministro
de defensa con el estamento militar, de igual manera también se ha visto un poco fracturada. Entonces es un momento también delicado en el término nacional, desde la imagen y desde lo que ha sido estos temas de juicio por sus actuaciones en Guatemala. Sin embargo, hasta el momento, por parte del empresariado, se ha recibido unas potencialidades y unos documentos y una imagen bastante positiva en este caso concreto. Pues a nivel general, sí es importante decirlo, es bastante el apoyo por parte de la cúpula. Eso en cuanto al apoyo hacia Velázquez, pero ¿qué ha dicho Velázquez sobre este tema allí en Bogotá? Sí, en este caso concreto, Velázquez ha hablado específicamente como la pregunta que abre el programa, que es una persecución que viene dado precisamente por la corrupción que ya hemos visto a lo largo de varios gobiernos en Guatemala y que él, por supuesto, tiene las pruebas y las evidencias que en ningún momento de su periodo durante lo que estuvo en la CICIG cometió ningún caso grave de corrupción y que evidentemente tampoco recibió dinero de Odebrecht, que es una de las acusaciones de la Fiscalía en este caso particular, que su conciencia está totalmente limpia. Stephanie, allí en Guatemala, usted ya nos ha puesto muy en claro cuál es la situación que se está viviendo, pero a lo largo de los años en los que estuvo la CICIG activa allí en Guatemala, ¿qué tanto avanzó Guatemala en su lucha contra la corrupción? ¿Había avances evidentes? Yo he dado algunas cifras de los casos y de las personas y de redes que desmantelaron, pero esto evidenció un cambio claro en Guatemala. ¿Fue un avance significativo todos estos avances que yo estaba mencionando al inicio del programa en el contexto general? Sí, gracias. Yo creo que se avanzó en varios temas. Lo primero es que durante la época de la CICIG, digamos, simbólicamente se evidenció como lo que ya sabíamos, pero que no habíamos visto de forma contundente, es cómo estas redes de poder y estos cuerpos clandestinos de seguridad tenían cooptado al Estado como tal y cómo es que lo veían un botín y quien llegaba a la administración pública pareciera que en cualquier puesto, desde diputados hasta trabajadores, llegaban a la administración pública para enriquecerse únicamente y no para servir como debería ser cualquier funcionario o funcionaria en el mundo. Creo que eso es evidente. También se avanzó en aprobar leyes específicas en materia de justicia que aún permanecen. También se avanzó en crear juzgados especializados, se creó también a transparentar y darle sobre todo a la ciudadanía, a las personas que estamos, digamos, fuera de la administración pública, a tener una esperanza que sí se podía tener un Estado diferente, que sí se podía tener una administración pública que trabajara para la gente y no que únicamente llegara para saquear. Eso y el mensaje contundente que se envía, yo creo que el caso más simbólico o el más conocido es meter a la cárcel, investigar a un presidente de turno que llegó para enriquecerse de forma excepcional, porque si pueden leer en internet el caso de Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidenta y de todos los ministros que literalmente se llegaron a enriquecer y dejar por un lado el trabajo, creo que eso es el legado que persiste de la CICIG, ¿verdad? Creer que sí se puede, pero que es necesario que al final toda la ciudadanía pues lo pueda exigir. Vamos llegando ya al bloque final del programa y quiero hacer las conclusiones de lo que puede venir para este caso en torno a dos aristas diferentes. La primera, Stephanie, Alejandro, en torno al caso de Velázquez puntualmente. ¿Qué tanto puede entonces avanzar esto en los próximos días? ¿Qué otra carta bajo la manga puede sacar la justicia guatemalteca para seguir avanzando en este caso? Y del otro lado, quiero que analicen también la situación diplomática, la tensión diplomática entre estos dos países. ¿Qué tanto va a escalar y hasta dónde puede llegar esta discrepancia entre Bogotá y Ciudad de Guatemala? Comienzo entonces con Alejandro en la capital colombiana para esta conclusión. Adelante. Sí, yo pensaría en el caso particular que realmente este caso no tiene asidero por varios casos en varios momentos en particular. La falta de unas pruebas contundentes, el apoyo, por supuesto, irrestricto por parte del presidente de Colombia, y lo que ha sido el mensaje también por parte de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas de la inmunidad diplomática que existe por los funcionarios. Eso por parte de una constante. Lo segundo, en este caso particular, hasta dónde subirá, esperamos que no más de la tensión que estamos viviendo estos días, pero evidentemente podría llevar a una ruptura de relaciones diplomáticas entre Bogotá
y Ciudad de Guatemala, lo cual sería la primera crisis de gobierno de Gustavo Petro en netamente 5 meses de gobierno. Su primera crisis internacional, su primera crisis en la región de América Latina, y ya le está haciendo frente, lo hemos visto a lo largo de los últimos días. Stephanie, su conclusión en estas dos aristas diferentes sobre el tema. Adelante. Sí, como el colega no tiene mayor asidero en este caso, es parte de esta venganza que hay en contra de este personal. Es totalmente de forma incorrecta cómo se ha manejado el caso. Cuando se escucha al fiscal Curuchiche hablar del caso, como conocemos los latinoamericanos, habla de una forma cantinflesca en donde no establece cuáles son los motivos reales o los que pudo haber incurrido el excomisionado y ahora ministro Velázquez. Entonces me parece que es innecesario toda esta crisis que se está viviendo provocada por personal de la Fiscalía que está señalada de graves casos de corrupción. Entonces esperaría yo que terminara de la mejor forma posible y de alguna forma entender al presidente Petro en defender a uno de sus ministros, y esperamos sobre todo por el bien de la ciudadanía, tanto guatemalteca como la colombiana, que esto no pase a mayores cosas. Pues a Stephanie y a Alejandro les agradezco mucho por haber hecho este análisis de esta tensión entre Colombia y Guatemala en torno a estas acusaciones contra el ministro colombiano Iván Velázquez. Vamos a ver qué sucede en este caso en los próximos días. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. En nombre del equipo técnico les agradecemos a ustedes la sintonía por haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan con nosotros, sigan con France 24.